Qué gusto estar con usted aquí en TV UNAM para nuestros diálogos por la democracia, como todos los domingos. Hoy hablaremos sobre el pensamiento y el poder en los nuevos tiempos políticos que se están viviendo en la nación. La cuarta transformación es antiintelectual, desprecia las artes, recorta las ciencias, censura los medios y sofoca la crítica. O más bien estaría ocurriendo precisamente lo contrario. Desde esta perspectiva, lo que realmente les molestaría a muchos intelectuales y periodistas es que ya no gozan de los privilegios de antes. Con el rompimiento de las viejas mafias, ahora tienen que competir por las audiencias y los fondos en condiciones iguales a los demás. Y esta situación genera mucha angustia y rechazo para quienes estén acostumbrados a las mieles del poder. En unos momentos hablaremos sobre estos temas con el periodista, académico y escritor Ricardo Rafael. Pero primero revisemos el concepto del intelectual público. Como punto de partida hay que reconocer que todos somos en realidad intelectuales, ya que todos hacemos importantes esfuerzos todos los días para entender nuestra realidad y descifrar nuestro entorno. Sin embargo, para algunas personas su trabajo principal y su función social es precisamente generar y difundir interpretaciones de la realidad. Estos son los intelectuales públicos, ya que movilizan su conocimiento para intervenir en los grandes debates sobre el pasado, el presente y el futuro de la nación. Ahora bien, no es necesario ser un académico para ser un intelectual. De hecho, para muchas personas, el momento en que un académico o un periodista decide tomar postura, pierde su objetividad y se convierte más bien en un propagandista o un militante. En este contexto, el teórico italiano Antonio Gramsci acuñó el concepto de los intelectuales orgánicos. Gramsci decía que cada clase social, cada sector poderoso de la sociedad generaba sus propios pensadores cuyo papel era defender los intereses de esa clase dentro del mundo de las ideas. Estos intelectuales orgánicos no son buenos o malos en sí, sino que su valoración depende de la causa social que defienden. Hay, por ejemplo, pensadores cercanos a la oligarquía y el neoliberalismo, otros que defienden la clase media y el liberalismo, y un tercer grupo que se alía con los pobres y la transformación social. Ahora bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que el compromiso social es esencial. Incluso en una declaración polémica afirmó que todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones, citando por ejemplo a Francisco Zarco y los hermanos Flores Magón. Otros ejemplos de intelectuales públicos en la historia de México son Alfonso Reyes, Antonio Caso, Otilio Montaño, Octavio Paz, José Revueltas, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Adolfo Gili y Carlos Monsiváis. También tenemos casos como Enrique Krause, Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, que estuvieron muy cercanos al régimen del PRIAN. ¿El compromiso con una causa le resta seriedad a los intelectuales y los periodistas? Los cambios en esta materia con la cuarta transformación son para mejorar la pluralidad y el debate público, o más bien solo hay un proceso de relevo de élites y el surgimiento de nuevos pensadores al servicio del poder. Sobre estos candentes temas conversaremos en unos momentos con Ricardo Rafael. Pero primero vamos con Walter Arellano y el libro de la semana. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, les traigo una muestra del trabajo que se realiza en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el PUES. Se trata de una pequeña obra de 853 páginas titulada El cambio democrático en México, retos y posibilidades de la cuarta transformación, la cual cuenta con ensayos de prestigiados académicos y personalidades nacionales e internacionales de la talla de Manuel Wallenstein, David y Nell Harvey, Juan Carlos Monedero, Diego Valadez, Osvaldo Zavala, Rafael Pérez Taylor, Jaime Cárdenas, por mencionar solamente algunos. También cuenta con una presentación del rector Enrique Graue y un esclarecedor prólogo del coordinador de Humanidades, Alberto Vital. Todo ello bajo la coordinación de nuestro querido John Ackerman.
Es de gran trascendencia mencionar que este libro tiene la virtud de ser el primero de corte académico en abordar el tema del cambio democrático mexicano que comenzó en julio del año pasado, lo cual se hace desde una perspectiva crítico-propositiva y con una pluralidad de voces y de perspectivas. Esta obra está estratégicamente dividida en 6 temáticas en las que se incluyen el vuelco político electoral de 2018 en perspectiva histórica y global, democracia, gobierno y régimen político, participación ciudadana y movimientos sociales, retos en la relación Estados Unidos y México, derechos humanos, violencia e inseguridad y combate a la corrupción y justicia social. Yo estoy seguro que esta obra será de gran utilidad e interés para todos aquellos que quieran adentrarse a los principales retos y posibilidades de la llamada Cuarta Transformación. Y como cada semana tenemos obsequios para nuestros amigos de las redes sociales, ahora les toca a los tuiteros. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en @dialogosunam y comentar la imagen del libro en nuestro timeline con el hashtag Quiero mi libro. Tienen hasta la medianoche. El lunes haremos una selección aleatoria de los 5 ganadores, cortesía de Editorial Siglo XXI y el PUEX. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Ricardo Rafael es escritor, periodista, académico y promotor cultural. Es licenciado en Derecho por la UNAM y cuenta con 3 maestrías: en Ciencias Políticas por Sciences Po, París, Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración de la República Francesa y en Economía Política por la Escuela para Graduados de Claremont, California. Es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, columnista de El Universal y de la revista Proceso. Conduce los programas Espiral y Calle 11 en Canal 11 y No hay lugar común en ADN 40. Es comentarista del noticiario Así amanece con Leonardo Curcio y participa en la mesa de debate semanal En la Mira, también en ADN 40. Conduce un noticiario cotidiano en Radio Centro. Es autor de múltiples libros, incluyendo La Institución Ciudadana, Los Socios del Bester, El Otro México, Mi Reinato y Periodismo Urgente. Ha coordinado los libros El México Indignado y El Reporte sobre la Discriminación en México. Su primera novela y libro más reciente es Hijo de la Guerra, publicado este año. Aquí estamos con Ricardo Rafael. John, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido aquí a TV UNAM, aquí a tu casa. Somos colegas ahí de Tlatelolco. Ahí también diriges el Centro Cultural de la UNAM. Eso también es la UNAM. Hay Así quienes es. lo ven con distancia, pero hay quienes ven con mucha cercanía lo que hacemos ahí en Tlatelolco. Es muy importante. ¿Cuáles son algunos de los proyectos más importantes que has organizado y qué tienes proyectado para el futuro en ese Centro Cultural de la UNAM? Yo tengo la impresión de que no es uno quien decide por Tlatelolco, Tlatelolco decide por uno, ¿no? Tlatelolco elige quién va a trabajar ahí. Y es un lugar con un repositorio de memorias muy vastas que se han ido expresando, digamos, de distintas formas, pero sobre todo a partir de la expresión museística. Entonces tú tienes hoy ahí un museo de los movimientos sociales que han transformado la historia de los derechos, la historia de la ciudadanía en México a partir del 68. Está echado a andar desde el año pasado, presentado sobre todo para que las nuevas generaciones no solamente entiendan el 68, sino lo que pasó después del 68, claro, todas las causas que se movilizaron a partir de ese episodio. Y al mismo tiempo, es coincidencia, pues es ese lugar de la resistencia. Fue la resistencia de los tlatelolcas frente a la guerra mexica, fue la resistencia frente a la conquista. Ahí se elaboró el Códice Florentino, ahí se capturó la memoria antes de que las cosas partieran. Fue la resistencia en la colonia, digamos, desde la lógica del colegio de Tlatelolco. Claro. Fue la resistencia en 68 y hoy es la resistencia frente a la violencia de la zona, que te quiero decir que ahí está pues la Unión Tepito y otros esfuerzos que tratan de destruir la paz, que la universidad a su vez y otras instituciones tratamos de mantener. Y tú construyendo todo un foco de cultura, de experiencias, pues una exposición muy importante fue la de González Iñárritu recientemente, ¿no? Esta instalación sobre la frontera, ¿sí generó mucho interés o más bien lo ignoraron los mexicanos? Te diría que así como la resistencia es un eje principal de Tlatelolco, la migración es el otro. El camino real de tierra adentro arranca en Tlatelolco y termina en Taos, allá en Santa Fe, arriba de Santa Fe. Y en ese sentido sí era un lugar natural para acoger esta exposición de realidad virtual que se llama Carne y Arena, que no pudo ser masiva porque
esa Una no es masiva, individual es individual. ¿no? Es decir, no hay la tecnología todavía suficiente para que eso se pueda experimentar de manera masiva. No hay Disneylandia ahí, es en la actitud individual, pero quienes vivimos, pues sí, pudimos meternos en la piel del migrante que cruza el desierto, que se encuentra la Border Patrol, qué se siente, qué se experimenta, y creo que no vuelve uno a ser el mismo después de pasar por esa experiencia, que además ha estado en otros lados del mundo, está en Washington, está en París, está en Los Ángeles. ¿Y qué otros proyectos tienes pensados para el futuro? Pues el gran proyecto del año que entra es un centro para interpretar Tlatelolco, no de manera lineal, sino estas memorias que te estoy contando. Queremos un centro donde puedas oler, sentir, vivir lo que era el mercado de Tlatelolco en 1400, donde puedas experimentar lo que era el colegio de Tlatelolco, esa memoria que te decía que se, guardó en el Códice Florentino, que recupera vestimentas, tradiciones, jerarquías, que esté ahí, pero que puedas ir recorriendo el camino hacia los caminos. Fue una estación de ferrocarriles muy importante, jugó un papel fundamental en la revolución. Ahí estuvo Bernardo Reyes encerrado porque fue una prisión, y desde luego hasta terminar con el movimiento del 68. Entonces, la idea es visitar las memorias y que uno pueda entender la historia de nuestro país a partir de esta, yo no diría maqueta, pero sí de esta clave que ha sido Tlatelolco. Pues muy interesado, pues bueno, igual no sabe el público, pero somos vecinos. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad está también en la Torre de Tlatelolco, entonces hay que hacer cosas juntas, ¿no? Recuperando ese espacio, la verdad es que sí es un goce tenerlos ahí, inventando el futuro. Tienes muchas cachuchas, eres funcionario universitario, también periodista, escritor, académico, analista. Tienes varios programas de televisión, un programa de radio muy importante también en Radio Centro. Aquí está tu novela más reciente, que ahí lo presumimos, Hijo de la Guerra, sobre un tema muy candente. Y estamos viviendo tiempos de cambio en México. ¿Hasta qué punto te ha cambiado tu enfoque, tu estilo, tu análisis con la llegada de la llamada Cuarta Transformación? Yo te diría que si me veo obligado a definirme profesionalmente, soy un curioso profesional. Ajá. Y en esa curiosidad llevo tratando de entender épocas muy confusas, yo no diría solamente en México, en el mundo. Es decir, ciertamente muchos de los referentes que nuestros padres tenían para leer el mundo simplemente o se desplomaron o dejaron de ser útiles. Y estamos arrojados en nuestra generación, pues a reinventar los lentes, las reflexiones, los parámetros. Y entre las preguntas que yo me hago a propósito de lo que tú acabas de interrogar es, ¿cuándo empezó realmente la Cuarta Transformación? Que de pronto pareciera que toda la explicación se quiere adjudicar a una persona, Andrés Manuel López Obrador. O una fecha, el 1 de julio. Pero yo tengo la impresión de que la Cuarta Transformación en realidad es previa. Ah, mira. Y en efecto, quien logra 88, 91, quien logra construirla o capitalizarla o incluso representarla, en efecto es Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Pero se venía gestando antes. No me voy tan lejos. Si tú revisas cómo estaba el ánimo de la población en julio del año pasado, vas a encontrar que 8 de cada 10 mexicanos queríamos un cambio. Por supuesto. O sea, ya no te puedo decir que queríamos el mismo cambio, cuidado. O sea, quién sabe qué quería A o qué quería B o qué quería yo, qué quería ya estaban hartos. Pero había una necesidad de esto no está funcionando. Entonces, ahí ya tienes una expresión muy evidente de que había una necesidad de mover las cosas en otra dirección. Ahora, en una dirección que en efecto permitiera acercar el poder a las personas, que pudiera prestigiar la política. Yo en enero del año pasado no le hubiera recomendado a un hijo mío que hiciese política, y mira que era lo que más quería yo hacer en la vida, claro, ¿no? Es decir, la política, la función pública, ¿no? Como algo que vale la pena, ¿no? Invertirse. Y en ese sentido sí había un reclamo porque el poder se empezara a organizar de otra manera. Y luego una idea también de participación horizontal, lo que el presidente ha llamado las benditas redes sociales, en realidad va más allá de las redes sociales, ¿no? Hay un cambio tecnológico que ha hecho que la política que se hacía en el siglo XX, donde había una locomotora que jalaba el resto de los trenes, ha cambiado para volvernos parte de una red muy amplia, donde hay nodos muy influyentes, y en esa igualdad, en esa idea de hablarnos al tú por tú, de ser una bola de igualados, digamos, a la hora de construir política, los políticos que traíamos no daban el ancho, porque no sabían comunicarse así. Claro. Y creo que todo esto son elementos que estaban ahí, y evidentemente
pues las candidaturas presidenciales que se presentaron en julio, las otras, no había manera en que fueran creíbles para ese cambio. Andrés Manuel López Obrador venía construyendo esa credibilidad, se presenta, la encarna y la encausa. Y en ese sentido, sí te diría, creo que los desafíos son tanto más interesantes que los que había el año pasado, pero también esta es una cuarta transformación que ofrece referentes, que haya una lectura más precisa, más aguda, más acotada incluso del caos que estábamos viendo antes. Entonces, ves el 1 de julio de 2018 más como un efecto, como una causa, ¿no? Es un punto de condensación, es un poco como los historiadores de la ciencia hablan de que el oxígeno se palpaba, se entendía, se utilizaba en los experimentos antes de que le pudiera dar nombre. Esto se llama oxígeno, ¿no? Lo sientes, lo vibras y hasta después viene el nombre, ¿no? Ahora se llama cuarta transformación, se llama el observador, pero realmente se refleja un proceso histórico mucho más profundo. Y pues primer año, bueno, es que uno ya no sabe por dónde, cuándo empezó, como mismo estás diciendo, empezó el 1 de julio, 1 de diciembre, antes o después, pero este primer trazo del gobierno, el observador, lo ves que va en sentido positivo, negativo, claroscuros, en particular para el periodismo, para el pensamiento intelectual. A ver, ahí necesito como fijar con mejor precisión dónde están mis curiosidades intelectuales. Claro. Yo tiene ya algún tiempo en que desde luego que, porque hago periodismo, tengo que fijarme en la política desde la oferta, ¿no? Desde los políticos, los jueces, quienes dictan un poco los destinos. Pero si me preguntas, ¿qué te interesa más? Son los cambios societales. Claro. Es decir, cómo en las corrientes, en los movimientos de la sociedad, en cambio de mapas mentales, de referentes culturales, va ocurriendo el milagro. Y yo sí estoy muy entusiasmado en ver cómo tienes hoy una sociedad que quiere saber mucho más. Mucho más politizado, quizás, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Imagínate cuando vas a un museo y dicen es que se activó el cuadro fulano de tal, en realidad la ciudadanía se ha activado. Y ahí sí, desde luego, que la oferta tiene que ver, ¿eh? Cuando el discurso presidencial está hablando todos los días con la gente, entregando información, pues está entregando elementos de conciencia. Y eso ha alimentado una conciencia que ya venía generándose. Y ahí yo estoy No muy es propaganda, entusiasmado. entonces, las mañaneras, no las ves como simple ejercicio de justificación del poder, lo ves como una forma nueva de intervenir y dialogar con la sociedad. Mira, yo las escucho todas las mañanas. Todos. Hay todas. Digamos, algún día que tuve una noche difícil, puede ser que me la pierda, pero normalmente las escucho todas. Hay algunos momentos en que me enojo, hay otros momentos en que discuto, ¿no? Personalmente con el presidente cuando está hablando, hay otros días que festino, pero en cualquiera de los casos, esas conferencias me han permitido entender. Siempre son relevantes, pues. A ver, me han permitido entender. Me han permitido saber qué es lo que está pensando quien dirige el destino de este país. Me han permitido saber que no hay engaño, digamos, en lo que se está planteando. Y quiero decirlo, por un lado considero valor en las mañaneras, pero al mismo tiempo me puede enojar y tener una diferencia, lo cual produce bastante riqueza. Entonces, en ese sentido me parece que frente a una época, y ahí te lo digo como periodista, donde el ritmo del ciclo informativo es tan complejo, donde el poder se había alejado tanto de las personas y al mismo tiempo la tecnología acercó a las personas a la crítica al poder, este formato va a acabar siendo imitado en el mundo, y no exagero, porque resolvió los vacíos del ciclo informativo, le permite al poder, al gobierno, al presidente, fijar posición y alrededor de eso incluso orquestar conversación pública, diálogo. Sí. Entonces, en ese sentido, pues no me sorprende que haya muchos que les molesta, que quisieran pues un presidente apagado, escondido, pero pues no es el estilo de este presidente y creo que este modelo de comunicación se va a quedar. Hubo un momento en que sí te enojaste mucho, cuando saliste de Imer, ¿no? Tenías un programa ahí, acusaste de una cuestión de austericidia, ¿no? No sé si tú usaste esa palabra, pero la que la austeridad estaba ahorcando el programa donde estabas, renunciaste. Eso ya se resolvió. En general, hubo una respuesta del gobierno a esa demanda, en general esta crítica de la utilización de la austeridad para realmente recortar, no para invertir en programas sociales. Ahí se necesitaría, digamos, lo del IMER creo que es un capítulo que vale la pena dedicarle, pero déjame hacer una reflexión un poco más amplia para poder entrar a esta pista donde me llamas. Sí, yo me considero un hombre de izquierda. Ahora, sí tengo que decirlo con claridad, soy de una izquierda socialdemócrata, acostumbrada a que la desigualdad se resuelve por la vía de los impuestos, es decir, hay que cobrar impuestos sobre todo a quienes más tienen, y por la vía de un gasto público eficiente. Y
tengo mucha molestia con la historia de este país, que ha sido muy benévola con quienes han tenido privilegios y han logrado que no se les cobren impuestos, y desde luego comparto la molestia con un gasto y un dispendio grande. Desde esta perspectiva, entiendo muy bien que en los primeros años de esta administración sí se tenga que ser más riguroso con el tema del gasto. Cortar el pasto, pues, para A ver, poner el casi contexto, te diría, ¿no? parar la máquina para ver dónde están las fugas de aceite. Y una vez que eso se reduzca, entonces poder reconducir el gasto para que sea más eficiente. Eso para mí no es austeridad. Claro. ¿No? O sea, la austeridad yo la entiendo de otra manera. Cuando en mi casa falta dinero, pues recorto todo, no tengo ni para dónde hacerme. Pero eso más bien es como volver mucho más lógico el gasto. Ahora, en esa parte yo sí me imagino un gasto lógico que se adapta flexiblemente a cada una de las entidades que está gastando. Claro. Y ahora sí entro el tema del IMER. Luego regreso al tema de los impuestos, pero entro el tema del IMER. Creo que pues este documento que publicó el presidente el 3 de mayo de este año, lo que hizo fue jugar con tabla rasa para todas las instancias. ¿Y qué ocurre? El IMER le había importado muy poco a las administraciones anteriores. Estaba no en los huesos, en los cartílagos. Claro. Entonces tú le reduces 30% al cartílago y no queda nada. Claro. Ahora, si le reduces el 30% a algunos organismos particularmente obesos, ¿no? Hombre, no tengo nada que criticar, pero sí me parecía que había que tener mayor flexibilidad, y ese es el austericidio que algunos llaman. Yo nada más diría, creo que necesitamos una austeridad plástica. Para mí la palabra austeridad más bien lo robaron, lo transformaron los mismos neoliberales, porque la austeridad, de acuerdo con la Real Academia, como concepto, es justamente la moderación, es la ausencia de privilegios, no es el recorte del gasto a lo medular, ¿no? Entonces, ahora, para mí, Andrés Manuel está recuperando la verdadera significancia de la palabra austeridad. Fueron los neoliberales los manipularon, pero más allá de eso, claro, se puede, si no tienes criterio de aplicación, pues generas problemas, ¿no? Sí, ahora es que, a ver, las palabras han tenido fuerza en los distintos momentos de la historia. Frente al abuso corrupto del ejercicio de los recursos petroleros de la época de López Portillo, Claro. a partir de los 80 se empezó a hablar de austeridad. Luego se habló de neoliberalismo, pero incluso se empezó a hablar de austeridad antes porque venía un derroche que nos metió en una crisis muy seria. Entonces, claro, uno relaciona austeridad con los años 80. Si te remites a otras épocas podría coincidir. Ahora, en esa dirección te diría, frente a una crisis que no se resolvía en el IMER, me pareció oportuno presentar mi renuncia a manera de ayuda. A veces renunciar ayuda, Sí ayudó. A ver, a partir de ese momento, y lo tengo que decir, no me la adjudico, creo que Aleida Calleja hizo un gran papel y el secretario de Educación hizo un gran papel, pero sí sirvió mi renuncia para llamar la atención de que no había recursos para pagarle, olvídate, a los conductores, eso no importa, redactores, reporteros, tenían 3 meses sin cobrar, y se resolvió. A veces las renuncias ayudan. O sea, eso es un aprendizaje pero sí, viejo. el gobierno sí respondió, al final de cuentas, atendiendo a la situación que tú denunciaste. Oye, ¿no? el IMER está en otras circunstancias. Muy bien. Vamos a un breve corte y regresamos contigo, Ricardo. No se vayan, aquí estamos en tus Diálogos por la Democracia. Aquí seguimos con Ricardo Rafael. A ver, Ricardo, ¿eres intelectual o un intelectual? Mira, la verdad es que a mí me encanta la definición de Gramsci, me siento más cómodo, ¿no? Intelectual orgánico. A ver, yo me dedico... O público, a ver, ¿cómo lo ¿cómo? defines? Mis hijos han comido, yo como de producir ideas. Así es. ¿No? Entonces, Trabajas si produjera sillas, pues sería un carpintero orgánico. Así es. Si produjera rejas, sería un herrero orgánico. Bueno, yo vivo de las ideas, las traduzco en palabras y las traduzco en textos, y en ese sentido sí me parece que es un oficio más. Y me importa mucho aclarar lo de orgánico, porque pues estoy viviendo en una sociedad. No sabes cómo me repele la idea del intelectual allá arriba en el penthouse, ¿no? Claro. En la Torre de Marfil, ¿no? Como si tuviera un herramental distinto a los demás, una constancia espiritual distinta. Esa parte me incomoda mucho. Pero sí, si me dices, desde esta lógica, sí, trabajo con las ideas, me dedico a hacer eso. Y defiendes causas, principios, eres objetivo, neutral. Es que hay una gran discusión ahí sobre ese tema. Tengo que decir que yo comencé mi vida profesional en la política. En la y política. no he podido dejarla. Y eres abogado de formación. A ver, sí. las causas me son importantes. Tengo causas que me guían y que han más o menos normado mi criterio. Desde luego,
poco por mi formación original, el tema de los derechos me es fundamental, y luego cómo los derechos construyen ciudadanía, y luego la ciudadanía cómo se activa en una comunidad política, y es muy difícil que yo no reaccione casi emocionalmente, subjetivamente, cuando hay algo que me duele en esas materias. Y eso no es un problema, no te afecta tu desempeño como periodista Yo te diría, intelectual. soy un sujeto y los sujetos somos subjetivos. Cuando nos exigen imparcialidad, objetividad, tengo que aclarar que la única manera en que ese sujeto, con valores, con creencias, pueda ser objetivo, en primera instancia, es declarando en qué cree. Entonces, a ver, me desnudo. Siendo transparentes. Soy una persona de izquierda que creo, por ejemplo, la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo, que creo en la diversidad, que creo en efecto en la igualdad. Es decir, ahí están mis valores. Y lo segundo que te permite aproximarte a eso que llaman objetividad, sí es el método. Lo que es objetivo, sobre todo el periodismo, es el método más que la persona. El Es un rigor, sujeto, el rigor. Pues mira, es el método científico, es decir, observo pues, lo más que puedo, me formulo hipótesis, las corroboro, las contrasto, las confirmo, las refuto, las echo, y sobre todo en el periodismo es muy difícil porque tú no estás trabajando como el geólogo con los largos lapsos de tiempo. Estoy trabajando sobre la realidad cotidiana. Cuando el método objetivo me sirve, pues mi periodismo es objetivo. Cuando no me ayuda, pues mi subjetividad se nota y le pido disculpas a quien está leyéndome. Creo que en ese sentido tendremos que entender que la exigencia va sobre el método más que sobre esta como pulcritud objetiva, porque no somos objetos, no podemos ser objetivos de salida. El rigor, la forma de la disciplina, ¿no? En lugar de necesariamente depurarnos de cualquier convicción o postura. ¿No? Es una expresión muy antigua en las ciencias sociales, ¿no? Es decir, somos el observador observado. Sí, yo no soy un observador que me meto a estudiar el fenómeno físico y entonces puedo tratar con objetividad eso. En realidad, mientras estoy observando, me estoy observando a mí mismo y tengo que hacerme cargo que en efecto estoy mirando y al mismo tiempo soy mirado. Y en ese sentido mi subjetividad está todo el tiempo en juego. Y creo que un problema de la época es que no nos hacemos cargo de esto. Es decir, mis prejuicios me van a ganar siempre. Si no los conozco, van a triunfar. Mis convicciones van a ganar siempre. Si no las conozco, van a triunfar. Y en efecto me volveré subjetivo pretendiendo objetividad, que es la peor mentira de la época. Muy bien. Cuéntame un poco de tu obra literaria. ¿Cuál fue tu primera novela? Pues mira, la verdad es que yo creo que literatura llevo tratando de escribir muchos años. De hecho, gané un premio aquí en la universidad cuando estaba en la carrera con algún cuento. Se llama El sepulcro de los silencios, un poco siguiendo aquello de Porfirio Díaz. Y después de eso, hice trabajo periodístico, tengo varias cosas. Hice una biografía sobre Lester Gordillo. Así es. Donde, por cierto... Sobre los mis reyes, que es luego sobre la desigualdad. Los libros más famosos que digamos. Es una cosa un poco triste, porque en realidad lo que hice fue el reporte de discriminación, 2012. Pero como son estos libros académicos que se quedan en los libreros, decidí darle un empaquetamiento periodístico. Mira. Y mi reinato, es en realidad... Se originó como investigación académica. Es una investigación de 7 tomos. Que luego, pues, como servía para, te digo, ¿Fue tu tesis doctoral? O no. Mi historia con la discriminación viene de atrás. Yo fui secretario general de Democracia Social, un partido cuyo candidato a la presidencia fue Gilberto Alarcón Gallardo. Y la principal propuesta fue justamente una ley contra la discriminación y modificar la Constitución. Entonces me tocó estar como en la primera formulación de esa ley del CONAPRED. Y 10 años después, en 2012, me pide CONAPRED que haga un reporte a ver qué pasaba en esos años. Sí. Y ese reporte no escarba, digamos, sobre las condiciones de los grupos vulnerables, sino de las mecánicas discriminatorias. Claro. Cómo la educación discrimina, cómo la salud discrimina. Y ahí lo retomas. Y entonces eso acaba siendo una colección de 7 ejercicios. No es solo mío, más de 400 personas participaron en ese trabajo. Y luego el virreinato es la versión pop. ¿No? Para esa divulgación. Pero en efecto tienes razón, eché mano del trabajo periodístico. Y acabando esa idea, un poco revisar el penthouse y cómo estaba la desigualdad, yo sí tenía necesidad como de sumergirme en las raíces de la sociedad mexicana y sobre todo en esas raíces que provocan mayor violencia, producto de la desigualdad. Sí, son dos. Y somos una sociedad estructuralmente discriminadora, racista, machista, peor que otras sociedades, ¿o cómo lo ves tú? Nos desgarramos las vestiduras hablando pestes del muro que Donald Trump quiere construir entre México y los Estados Unidos, sin atrevernos a decir que la cantidad de muros
grandes que hemos construido en México son bastante peores. O sea, los muros de género, los muros raciales, los muros geográficos. John, en este país la cigüeña lo decide casi todo. Si te deja en el sur, te deja en el norte, si te hace hombre, te hace mujer, si te entrega un color de piel o te entrega otro, las oportunidades determinan prácticamente todo. Y bueno, la UNAM, yo me atrevería a decir, es de las pocas instituciones que realmente se dedica a la movilidad social en este país. Sí, es una excepción incluso mundial en términos de el ingreso gratuito, la cantidad de la distribución demográfica en la UNAM es mucho más a favor de los pobres de escasos recursos en comparación con las escuelas privadas. Realmente es un motor de movilidad. Tengo convicción de ello porque además aquí me formé, aquí estudié, pero déjame ponértelo en los siguientes términos y sobre eso regresaría a cuestionar esta hipótesis. O sea, imagínate un edificio de 10 pisos donde en cada piso vive el 10% de la población, 12 millones de habitantes. Difícilmente un muchacho que nace en los pisos 1 y 2 entra a la UNAM. O sea, la UNAM no está llegando a quienes entran en los pisos 1 y 2. Es decir, a quienes tienen ingreso familiar, pero ingreso familiar de 2.700 pesos por familia, es muy difícil que ocurra. O sea, te puedo decir, porque se requiere cierta estructura para haber entrado a nuestras preparatorias, a nuestros bachilleratos, y luego, o para poder pasar el examen que luego tenemos. Es más o menos como 40% de la población de la UNAM están en los primeros 1 y 2. Sí. Pues es muy amplio, incluyendo obviamente precisamente la prepa, el medio superior. Lo celebro mucho porque creo que es ahí donde tenemos el gran déficit, no de la UNAM, el país. Y luego la otra parte que sí te diría es que la movilidad social en esos pisos está prácticamente cancelada. Es decir, quien nace en esos 2 pisos, la niña más agua, ¿no?, que está hoy pidiendo recursos, no sé, en la Plaza de Coyoacán, es muy difícil que te la imagines llegando al penthouse. O sea, ahí es donde está cerrada la puerta. Creo que es donde tenemos que trabajar con mayor énfasis, aceptando que la educación puede ser el principal ascensor social. Muy bien. Regresando a la pregunta inicial que te hice, que como que no siento que lo contestaste directamente. Tu propia carrera periodística, antes y después del 1 de diciembre de 2018, ¿lo has vivido con mayor libertad o menos? Mira, yo tengo la impresión de que lo que está ocurriendo es que están abriendo oportunidades muy interesantes de conversación. Ahora, no te diría que esas oportunidades todas van en el sentido cómodo del periodismo, porque traes una sociedad muy activa, traes una sociedad muy crítica, traes una sociedad muy dura. Y sí te podría decir que a partir de mediados del año pasado, esa sociedad que se está moviendo, te digo, visto desde el lado de la sociedad, de la demanda, sí ha inhibido reflexiones, sí te vuelve más cauto. ¿Tú sientes que ha habido mayor agresividad en tu contra, menos tolerancia de la crítica? Pero John, es que yo no creo que eso tenga que ver con la cuarta transformación. El mundo entero está así. O sea, si entras hacia la discusión hoy en los Estados Unidos, el nivel de polarización te inhibe. Si entras en esta discusión hoy en Polonia, te inhibe. Y en ese sentido, me presento a ti, ante ti como periodista. Creo que incluso vale la pena entrar en diálogo con esas otras voces. No quedarte cómodo con tu burbuja de amigos y que comparten tus puntos de vista. Cruzar la frontera, pero cuando cruzas la frontera y vas a hablar con el otro te puede responder con un zapatazo. Y eso te inhibe libertad. Sí, pero también te da más conciencia de la sociedad donde estás trabajando. Ahora, si me dices, oye, ¿crees que el gobierno, este gobierno, me ha coartado la libertad? A ver, yo vengo de muchas ocasiones en que me cortaron libertad. A ver, el gobierno de Enrique Peña Nieto nos corrió a María Amparo Casar, a Leonardo Curcio y a mí de un trabajo de 20 Noticias, años, ¿no? En Enfoque Noticias, ¿no? Te puedo decir distintos momentos de mi carrera donde un texto u otra cosa fue advertido como negativo, donde investigaciones periodísticas las tuve que guardar. Tuve que tirar un libro entero que se llamaba Calderón bajo la lupa, porque Editorial Norma me dijo que tenía negocios con el Bester Gordillo y que no estaba dispuesta a que yo hablara mal de ella en ese libro que era sobre los primeros 100 días de Felipe Calderón. Luego eso se convirtió en Los socios del Bester, hay que decirlo, pero vengo de esa historia. Me preguntas si de julio del año pasado a esta fecha he vivido algo que se parezca a lo que te estoy contando. No. Por eso no me atrevo a decir que tienes un gobierno limitante, pero sí tienes una sociedad que ha cambiado, que es mucho más ruda y que en efecto, eso es interesante. Si tienes un presidente
que puede señalar con mucha libertad a medios que no le gustan, pues siempre te preguntas si te quieres poner en esa circunstancia, porque si la sociedad es dura, el mandato presidencial puede ser mucho peor. Que asusa y estimula esta intolerancia, ¿lo llamarías? A ver, yo te voy a decir dónde como periodista sí le haría una crítica muy fuerte al presidente. Yo sé que él está convencido de que hay medios más conservadores que otros y que representan intereses que no son los suyos. Claro. De ahí a compararlos con la prensa del siglo XIX, con el asesinato de nuestros libertadores, ¿no? Y en el mismo discurso hablar de la muerte de Hidalgo, la prensa conservadora y el periódico Reforma, me parece que es extender demasiado el chicle. Pero vemos hoy a América Latina, Ricardo. Ahí tienes a Lula da Silva en la cárcel, tienes un levantamiento en Bolivia, en Venezuela, en Chile, en Ecuador, tanto de izquierda como de derecha. América Latina es un centro de ebullición política constante. Y en este país, evidentemente, hay un grupo que sí quisiera tumbar al observador, quizás no matarlo, pero tumbarlo hay una falta de madurez en la oposición que tiene manos dentro de algunos sectores de la prensa que están apostando a esto que se llama el golpe blando, o crees que eso es pura paranoia? A ver, yo creo que hay muchos grupos que quisieron en efecto acotar el poder de los presidentes. A ver, yo me asumo como periodista. Una cosa es acotar y el otro es tumbar, ¿no? Yo me asumo como periodista que fui profundamente, a ver, mi reinato, para decirlo claramente, sale en el gobierno de Peña Nieto. Sí. Fui profundamente crítico con Peña Nieto. Supuesto. Y con Calderón, después de esta historia que te cuento la larga lista de artículos. Así es. Ahora, si Calderón en ese momento hubiera sacado el dedo y hubiera dicho prensa conservadora, ¿no? Prensa del siglo XIX, asesino de hidalgos, te puedo asegurar que me hubieran corrido de mi medio. Claro. Que hubiera tenido que dedicarme a otra cosa y hubieran acabado conmigo. Porque el poder presidencial hubiera sido... Y entonces yo no hubiera podido hacer el trabajo que hice. Ahora necesito ser humilde y aceptar que del otro lado puedo tener más coincidencias con este gobierno y con todo no me entusiasma ver al presidente haciendo lo mismo con otros periodistas con los que no comparto. Pero lo increíble es que sí lo dice y no ocurre como consecuencia de lo que señalas. O sea, si López Obrador realmente tuviera el poder y la voluntad... Yo creo que piensas que ya perdieron su empleo por eso. No, yo creo que, a ver, ahí sí... ¿Ya? ¿En este gobierno? Carlos Loret de Mola difícilmente tenía una condición muy cómoda en Televisa. Hoy no la tiene. Y en efecto, por su voz crítica. No hay manera de decirlo. Y no te puedo decir que el presidente haya dado instrucciones. Si comparas entonces, Loret, con lo que pasó con Aristegui. A ver, son cosas bien distintas. En Aristegui fue una instrucción fulminante. La echan. En el caso de Loret es un contexto. Y un contexto donde la empresa dice, yo no voy a estar cargando con este malestar que provoca este periodista. Son cosas distintas. Pero no es al contrario, justamente lo que le daba Loret a Televisa antes era la cercanía al poder, y justamente al no tener sus privilegios, ahora son las audiencias que mandan. Yo creo que hay muchos poderosos que siguen teniendo contacto con Loret, incluso de la propia Cuarta Transformación. Me importa mucho plantearlo porque ¿qué nos toca a los periodistas? Ampliar el espacio de libertad. Yo entiendo muy bien cuando el presidente dice, yo voy a hablar de tú a tú con ustedes. Y me parece estupendo. A partir de ese diálogo, los adjetivos importan. ¿Sí? Una cosa es que yo te increpe, incluso tengo una interlocución franca, directa contigo, y otra cosa es que yo empiece a utilizar adjetivos que lo que van a hacer es que otros muy enojados te tapen la boca y te disminuyan libertad. Y sí, entiéndeme que desde mi profesión como libre pensador y sobre todo como periodista, pues lo que yo quiero es mucho periodismo, muy diverso. Claro. ¿No? Y yo creo que esta es una revisión que tendremos que hacer en su momento. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. En general hay que respetar, hay que debatir de frente sin descalificar. Yo en el contexto amplio de esta polarización lo veo como politización, como tú mismo estás diciendo, como parte de este revivir democrático que somos nuevos. Es realidad. Mi libro más reciente se llamaba El mito de la transición democrática. No hubo transición. Hasta ahora estamos apenas saboreando lo que es la verdadera democracia, y cada quien comete errores, pero lo bueno es que estamos avanzando en ese debate, ese diálogo. ¿Le puedo entrar nada más a esto un segundo? Sí, porque claro que yo creo que llevas muchos años planteando esto y hay bastante razón. Cuando nos vendimos la idea de que nuestra transición era mágica, como la española o la chilena, nos equivocamos.
La televisión mexicana se parece mucho más a la estadounidense, mucho más a la inglesa, que llevó mucho tiempo, donde hay una participación política de la gente que va cambiando las reglas. Y en ese sentido, pues sí, era una vulgata francamente insoportable, que decían, mágicamente ya estamos en una democracia. Con el virreinato, con estas desigualdades no estábamos. Y más allá de lo que opinemos de 2000 o no, lo que sí es que ahora ya es un nuevo contexto y todos estamos experimentando. Y yo te agradezco mucho que estés aquí, Ricardo. Mucho, ¿no? Y si nos aceptas la invitación, en la última sección tenemos unos estudiantes de aquí de la UNAM que quieren hacerte unas preguntas. Magnífico. Muy bien, ahorita regresamos con Ricardo Rafael y nuestros estudiantes de la UNAM, pero primero nuestra sección de recomendación de la semana. No se vayan. Hola amigos, bienvenidos a la recomendación de la semana. Como todos saben, desde siempre la caricatura periodística ha sido el meme por excelencia para expresar una crítica, opinión o para burlarse de algún político. Sin embargo, hay algo que los distingue de los memes actuales, y es que los caricaturistas enfocan su talento a un trabajo periodístico más serio y con una mayor responsabilidad. Es por eso que son tan admirados y al mismo tiempo odiados por el gremio político. Es ahí donde se encuentra Helio Flores, caricaturista que ha mostrado un gran talento y sentido del humor, a quien podrás conocer más de cerca en el Museo del Estanquillo. El trabajo de Helio Flores ha roto fronteras al valerle premios en Cuba, Bulgaria y Canadá. En la exposición se presentan 480 piezas repartidas en 3 salas. Una de ellas tiene la intención de contar historias de México a través de los personajes del caricaturista. En otra se aborda una crítica al gobierno con sentido del humor. Y en la última está dedicada a los niños, con el cuento Las aventuras extravagantes del infante Patatús. También verás 20 bocetos de las diferentes facetas del trabajo periodístico de Helio Flores, en publicaciones como La Gallina, El Diario de Jalapa, El Mitote Ilustrado, La Garrapata, Novedades, La Jornada y El Universal. Todo esto lo podrás ver en el Museo del Estanquillo, ubicado en la calle Isabel la Católica, Colonia Centro Histórico. Visita la página www.museodelestanquillo.com y encuentra todos los detalles de esta interesante muestra. Nos vemos aquí la próxima semana con otra recomendación. Síguenos en nuestras redes sociales en Diálogos por la Democracia. Excelente domingo. Protesta más que un derecho, es una obligación. Cuando los medios mienten es porque te asiste la razón. Ni con bombas ni metrallas podrán callar la rabia acumulada que rodea la nación. Es por eso que voy a insistir, es por eso que voy a resistir, porque todo lo que hoy hagamos o dejemos de hacer formará parte de la historia. Llamando la atención para mi hermano. Esa fue la canción Protesta. Es una canción cantada en colectivo entre Grand Dome, Mexican Sound System y otros grupos que se juntaron para hacer esta canción a favor del derecho a disentir, a la protesta, a la participación y la libertad de expresión. Pues aquí seguimos con Ricardo Rafael, con nuestros distinguidísimos alumnos de la Facultad de Ciencia y Política, los 3, ¿verdad? Si no me equivoco. Empezamos con Fernando, por favor. Es un placer estar con ustedes. Soy María Fernanda Nieves, estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estudio Ciencia Política y soy de 5º semestre. Me gustaría hacerle una pregunta, doctor Ricardo. Bajo un contexto donde muchos gobiernos están despreciando un poco la ciencia y la tecnología, en la toma y en la elaboración de políticas públicas, ¿cuál sería el papel de los intelectuales en el juego político, en la toma de decisiones políticas? Yo tengo la impresión de que muchos científicos e intelectuales se han mantenido como casta aparte de los problemas cotidianos del país. Entonces, reflexionar cómo reconectar esos problemas con la inteligencia científica y hacer políticas públicas que nos favorezcan a todos no es una mala idea. Entonces, quienes hoy están pidiendo mantener las instituciones de la ciencia idénticas a como estaban en el pasado, pues creo que añoran un México que ya no va a volver. Ahora, dicho esto, pues la ciencia requiere mucha más inversión de la que estamos haciendo en el país, muchísima más. La ciencia y, por cierto, la educación. Estamos en indicadores del Producto Interno Bruto muy, muy bajos. Y hay que decirlo, hay que impulsar una diversificación regional de la ciencia, porque en efecto la tenemos muy concentrada en pocas zonas geográficas del país. Muy bien, seguimos. Luis, Jorge. Sí. Buenas tardes, soy Luis Jorge Ayala,
soy estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública y mi pregunta es la siguiente. Acerca de lo ocurrido el pasado 17 de octubre en Culiacán y a raíz de su último libro publicado, Hijo de la Guerra, que habla sobre el tema del narcotráfico, ¿qué piensa de las estrategias tomadas por el gobierno actual a comparación de los gobiernos pasados para combatir el crimen organizado? Yo creo que fue un gran fracaso para toda la sociedad mexicana lo que pasó el jueves. Es decir, tal como han dicho las autoridades, fue una estrategia precipitada, esto quiere decir mal planeada, y que tuvo costos muy altos. Ahora, los costos hubieran sido peores si alguien se pone necio. O sea, bajaban vehículos de la sierra, calculan 100, 150, todos con gente armada. Imagínense cuando hubieran llegado a Culiacán, lo que habría pasado en esa ciudad, lo que estaremos lamentando hoy, si no se toma la decisión de poner el cerebro en el refrigerador. Ahora, aprendimos mucho de esa lección. Yo sí soy partidario, a lo mejor he visto demasiadas series, pero prefiero los operativos quirúrgicos, donde se extrae al individuo que tiene una orden de aprehensión, se le mueve a otra región, además así se ha hecho con muchos de los grandes capos, y con eso tomas distancia con el lugar. Ahora, el principal aprendizaje, si me permites, Luis, es no tener a las familias de los militares como vulnerabilidad de un operativo así. Porque no perdamos de vista que lo que pasó ahí fue que este grupo criminal, esta empresa criminal, tomó de rehenes mujeres, niños y familiares de militares, y en ese momento se volvió intransitable mantener el operativo. Así que ojo con esa vulnerabilidad, porque no podemos someter al ejército, a sus familias, a lo que sucedió el jueves negro, le llaman así ahora en Culiacán. Muy bien, seguimos con Tamara. Hola, mucho gusto. Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Tamara Mares, estudio Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y mi pregunta se centra un poco en lo que comentabas hace rato de la polarización que se está viendo. Entonces se ve más polarización en torno a la 4T y también se ve mayor participación ciudadana. ¿Cuál ha sido el papel de las redes sociales en esto? A ver, la polarización no es un fenómeno mexicano. O sea, es un fenómeno de nuestra generación, está sucediendo en todo el mundo. Y yo creo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de la comunicación. Es decir, hoy no hay costo en obtener información como antes. No tienes que mandar un reportero para que te saque una imagen, la puede tomar casi cualquier persona, regresando a lo de Culiacán. Y tampoco hay costo en transmitirla, ¿eh? No necesitamos tener una antena del Chiquihuite para poder transmitir esa imagen. Es decir, es muy fácil subir esa información, lo cual ha hecho que la información a la que tenemos disposición es muy abundante. Y contrario a lo que uno supone, cuando es tan abundante, la pregunta es ¿en qué creo? ¿Qué me convence? ¿Qué no? Y los seres humanos tendemos a recluirnos en lo familiar, en lo que es como yo, en lo que mi tribu, mi comunidad diría. Y en efecto, esta abundancia ha generado burbujas de eco, porque no nos da posibilidad de creerle al otro, mejor creo en mis emociones, creo en mis valores, y esto nos está encerrando. Y creo que hay un problema muy serio en esto, porque pues construir comunidad pasa por conocer al otro, hablar con extraños, diría ahora Malcolm Gladwell. Y te cuento una anécdota que me parece clave para responderte. En alguna ocasión, en los años 90, hablaba yo con un hombre que había estado en Auschwitz, de muy niño, 10, 12 años, y me lo encontré leyendo el periódico de la derecha. Y le digo, oiga, señor José, ¿por qué usted está leyendo el periódico de la derecha? Me dice, porque por no leerlo a tiempo, mira lo que me pasó. Creo que necesitamos leer al otro. Y esa polarización sí es un problema muy serio. ¿Que la Cuarta Transformación lo propicia? Yo diría que no. Es propio de nuestra época. Estaba antes de la Cuarta Transformación y probablemente va a estar después de estos primeros años del gobierno de López Obrador. No hay que poner, digamos, el origen de este problema donde no creo que esté. Muy bien, regresamos con Fernanda, por favor. Bueno, bajo otro contexto democrático de derecho a la información, donde todos tenemos, pues, acceso a la información y transparencia, usted como periodista, ¿cuál ha sido al reto más grande al que se ha enfrentado? A mí mismo. Te confieso que justamente en esta misma tónica, reportar a los que piensan como yo es muy fácil, ¿no? Típica nota de periódico, dicen los expertos, y resulta que conoces todos los nombres porque todos son académicos, están en la UNAM. No, a ver, reportar a alguien que no piensa como tú, que no tiene los mismos lentes, que tiene valores distintos. Y no solamente reportarlo para denunciarlo, para exhibirlo, porque ahora algunos a eso se dedican, sino para encontrar los puntos de empatía
y déjame remitirme justamente a Hijo de la Guerra, que lo estaba Luis hace un momento, creo que ese ha sido el reto periodístico más complicado. O sea, sentarme con un presunto Z durante año y medio en la cárcel para tratar de entender cómo se produjo la violencia en ese individuo y luego cómo se reprodujo en una sociedad, ha sido las tareas más complicadas. Te puedo asegurar que llegaba a casa o a mi trabajo por la tarde de esos miércoles en estado, digamos, deshecho por dentro, que no había noches que no podía dormir. Y fue poder controlarme, entender que era necesario hacer esta aproximación, lo que me llevó a hacer este trabajo periodístico. Y a partir de entonces ya no volví a ser el mismo. O sea, lo que quiero es cruzar la línea todo el tiempo, hablar con esa otra, con ese otro, que naturalmente no forma parte de mi entorno, romper la burbuja esta con la que yo he vivido durante demasiados años, ¿no? Muy bien, seguimos con Luis. Bueno, mi segunda pregunta sería un poco más breve. ¿Cuál es el peso de los líderes de opinión en la Cuarta Transformación? ¿Realmente están teniendo un papel relevante en todos estos procesos que se están haciendo en el país? La verdad es que yo creo que se agotaron muchos de los referentes y los mapas mentales que dominaron buena parte del último tramo del siglo XX y principios del XXI. Algunos hicieron incluso fortunas bastante grandes con esos mapas, con los referentes, con sus publicaciones, con su publicidad. Y yo sí celebro que estén en retirada. Y ojalá en esto que venga, porque no sabemos qué está pasando, Luis, no ocurra que ahora tengamos un nuevo Octavio Paz, ¿no? Un nuevo Tlatoani ideológico, porque eso es lo del siglo XX. Estamos más bien voces que estén dispuestas a jugar en igualdad de circunstancias con la gente y que en efecto pues, las opiniones cuando valgan pesen y cuando no sean destrozadas. Y entonces ya no seremos líderes de opinión, sino individuos que nos dedicamos a producir ideas y si a alguien le sirven y le visten bien, ojalá y las tomen, y si no que las tiren, porque eso te obliga a producir mejores ideas. Creo que el mundo de hoy es un mundo muy distinto en este sentido al que vivimos en el 20 y ruego porque sea una pluralidad de liderazgos los que ejerzan los nuevos mapas y los nuevos referentes, pero para eso sí hay que jubilar a algunos que nada más no se quieren ir, O sea, están aferrados a sus micrófonos y sus asientos. Y perdón que insista en esto, la democracia entre los griegos se definía como igualdad ante el ágora, entre otras cosas, era la isegoría. Y yo sí lamento que hayamos vivido un México sin isegoría, pero disfruto la oportunidad de estar construyendo igualdad ante el ágora en esta época. Muy bien, seguimos con Tamara. Bueno, la última pregunta que tengo es acerca del periodismo. Se está viendo pues mayor pluralidad, pero también se está viendo mayor periodismo de investigación. Entonces, ¿cómo impacta el periodismo de investigación en la esfera política, en el combate a la corrupción, a la impunidad y a las violaciones a derechos humanos? Yo me pregunto si hay otro tipo de periodismo. Es decir, ¿el periodismo es de investigación o no es periodismo? Y en ese sentido, los que hacen otras cosas, yo no les concedería el título de periodistas. Ahora, desde esta lógica, sí lamento contigo, por un lado, que el periodismo de investigación no sea más robusto, es decir, que no cuente con más recursos. Y cuando digo recursos no solamente económicos, recursos en capacidades, en despliegue territorial, en ir a las fuentes. Y creo que esta sociedad nuestra tiene que apostar por financiar el periodismo de investigación. Segundo, ya se probó que cuando hay periodismo de investigación, tiembla toda estructura. A ver, no estaríamos donde estamos sin el periodismo de investigación que desnudó la Casa Blanca. O el periodismo de investigación que descubrió lo que pasaba con los Panama Papers, o que logró hacerse información sobre Odebrecht. Es decir, el mundo entero hoy, y Latinoamérica en particular, trae muy buen periodismo de investigación, a pesar de que no pagan, ¿eh? Es un oficio donde, te lo digo, si empiezas a dedicarte a él, no hay ingresos. De eso. O sea, ahora, te voy a dar una metáfora religiosa en manera de respuesta, pero me gusta mucho. Santa Teresa de Ávila fundaba conventos y órdenes religiosas, y un día alguien le preguntó: oiga, señora, ¿y para qué hace todo esto? Contestó seriamente: porque Dios me lo pide. Y esa misma persona le dijo: bueno, ¿y ya ha pensado que a lo mejor Dios no existe? Pues mire, si Dios no existe, Él se lo perdió. Más o menos eso hacemos los periodistas cuando intentamos investigar. Ojalá y sirva. Muy bien, Ricardo, pues fuiste muy eficiente en tus respuestas y nos queda todavía unos 30 segundos, un minutito para que nos des un último mensaje a esta gran comunidad universitaria de 350,000 alumnos, más administrativos y profesores, más de 400,000 personas aquí en la UNAM.
Mira, siempre es algo de cobarde decir que la generación que viene es mejor que la de uno, porque entonces es una manera como ya de pasarles el balón, pero después de ser profesor más de 20 años y de tener contacto con las nuevas generaciones, estoy muy en paz. La verdad es que yo no sé si mi generación va a lograr sacarnos de donde estamos, pacificar, transformar, pero ustedes vienen muy bien. Y ojalá y puedan abrazarse como Ulises, ¿no?, al mástil, ponerse tapones en los oídos, no dejar que las sirenas de la popularidad, ¿no?, o de los recursos o de la riqueza les llamen, porque si logran abrazarse esos valores, este país va a ser lo que se merece, es decir, unas primeras potencias culturales y también económicas del mundo en el siglo XXI. Pues muchas gracias, Ricardo, John, por acompañarnos aquí. Gracias a ustedes, estudiantes, y gracias a usted, público, por seguir con nosotros una vez más aquí en TV UNAM. Nos vemos en 8 días para los diálogos por la democracia. Toma la calle y actúa, deja ya la indiferencia. La vida que tienes es tuya, busca ya la trascendencia. Que no hay bondad en ningún gobierno, solo creo en la organización real del pueblo. En los que van más allá de lo establecido, en los que buscan libertad porque hay motivos. Todos unidos seguimos luchando, buscando en nosotros el más grande cambio.